a todos, particularmente a Luis, a Jorge, por su invitación a participar en este seminario de formación. En principio, hay dos cuestiones que debo puntualizar. Primera, pues soy muy objetivo, soy muy preciso y soy muy crítico. Es un elemento que ustedes deben de aprender para lograr alcanzar un liderazgo. Lo segundo es que es indispensable que ustedes participen para que se vuelva más dinámico y para que les permita adquirir mayor conocimiento sobre el tópico que tratamos, que son los retos sociales de nuestro país, particularmente para este 2021. En este sentido, y aclarado el asunto, pues les voy a pedir les voy a pedir su participación. En principio, el planteamiento es dos de ustedes muy simple me puedan indicar qué entienden como un problema social. Adelante, el que guste. Dos participantes pide el maestro para que expliquen o digan conceptos. Si no, no se preocupen. Le pedimos a Ruth Martínez ya levantó la mano. Buenos días a todos y a todas. Bueno, un problema social, pues es lo que estamos viviendo ahorita. Todos los mal calificados de ninis, porque yo estoy en contra de ese término, que no han tenido los jóvenes una oportunidad, pues se han vaciado en grafitear las calles, en una violencia, en un estallido social muy impactante. Me da mucha tristeza ver mi centro histórico todo grafiteado, el Correo, Palacio Nacional, ver a la generación de cristal que dice que una piedra no los representa. Me causa mucho coraje y mucha tristeza ver que los jóvenes están manipulados, mal llevados, y que esta 4T, este gobierno fallido, nos dice que no los puede limitar, coaccionar, porque pues finalmente los financió y los orquestó desde que él era 18 años activista. Entonces no se puede, entonces esto ya se le salió de control. Ese es un problema social y muy fuerte. Muchas gracias. Preciso la pregunta. Como definición, con comprensión, ¿qué es un problema social? No expliquen un problema social específico. Alguien que bajo su idea, su conceptualización, me indique qué comprende que es un problema social. Pues serían todos aquellos sectores que aquejan una sociedad, tanto políticos, económicos, sociales, culturales. Es todo. Es todo. Ok. Entonces, justamente el tema de la objetividad en la que yo me hacía referencia al principio, es importante que se entienda como un elemento objetivo y que no es un ataque hacia las personas, no es necesario que sea aceptado por todos, pero sí es indispensable que se entienda, porque si no hay entendimiento, entonces no podemos avanzar. Un problema social
y si buscamos los retos sociales, pues son efectivamente aquellos aspectos sociales que no funcionan correctamente, que le dan una gran problemática a una sociedad en particular. Y los problemas sociales los tenemos que comprender y enmarcar dentro de un conjunto económico, de tal suerte que es bien claro que dentro de las sociedades, incluyendo a la familia, pues hay problemas sociales, la interacción entre los miembros de la familia, la interacción entre los miembros de un pueblo, de una ciudad, de un estado, de un país, y por tanto los problemas sociales son distintos en cada uno de ellos y en periodos específicos geográficamente y temporalmente hay que acotar cuáles son los problemas sociales. Y de esos, ¿cuáles son los más urgentes? ¿Cuáles son los importantes? Porque si no logramos identificar en principio qué es un problema social y no logramos tipificar los problemas sociales que vamos a intentar resolver, y tampoco somos capaces de diferenciarlos por la región geográfica o por el espacio temporal en el que vivimos, pues no podemos solucionar nada. Y en este sentido, justamente, en el caso del problema social que aqueja a nuestro país, esto es, ¿cuáles son los problemas sociales que aquejan a nuestro país de manera nacional? Solamente el nombre, no amplíen en su explicación. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los dos más importantes? ¿Alguien que desee participar? Salud y seguridad, maestro. El político económico. Salud y seguridad, dice Ruth Martínez. Oscar Gómez dice que el económico. Ok. ¿Alguien más? Ok. Y entonces... La vida. La vida. Ok. Y entonces vean cómo en realidad no somos capaces de conceptualizar y de enfocar cuáles han sido los problemas que más desprecian los mexicanos y que más solicitan su atención. Y en este punto de vista, pues, en economía decimos que hay tres elementos claves para el correcto funcionamiento de un país, que es el crecimiento económico, que es la inflación y que es el desempleo. Y sin embargo, justamente estas tres variables se ven afectadas por esos problemas sociales que aquejan hoy, en este 2021, y desde hace muchos años a nuestro país. Y estamos hablando fundamentalmente de la falta de seguridad, de un creciente ambiente de inseguridad en todos los sentidos, en todos los estados, incluyendo en una parte muy importante de las familias. Y en este sentido, la seguridad pues, tiene distintas ramas. La seguridad que implica la violencia física, la seguridad que implica
resguardar nuestras propiedades. En fin, tiene muchos elementos, pero de todos, siempre aquellos que afectan a la familia, a la integridad de la persona, son los más relevantes. Y en este sentido, pues justamente existe un hartazgo sobre los secuestros, sobre los robos, sobre el incremento del narcotráfico, sobre justamente la relación secuestros-narcotráfico. En fin, hay una serie de elementos que contribuyen a esa seguridad que se ha perdido y que vemos en casos tan particulares como el robo de niños fuera de su casa, como el robo de niños directamente del brazo de sus padres, en fin, una serie de agravios que a todos nos indigna. Y ese es un problema social. ¿Cómo podemos atenderlo? Es en lo que debemos de pensar. Otro elemento sustancial es la corrupción. La corrupción ha estado presente en nuestro país por muchos años. Y esa relación entre gobernantes y corrupción es justamente lo que llevó al hartazgo y que lleva al hartazgo de la población, no solamente en México, sino en el mundo. Y por ende, el atacar la corrupción es fundamental. Entonces, ¿qué entendemos por corrupción? Pues justamente un acto indebido y que no debemos de hacerlo y que implica justamente o involucra, afecta a un tercero. De tal suerte que en todo acto de corrupción siempre hay dos partes. Y nosotros cometemos actos de corrupción desde el momento en el que condicionamos las cosas. Yo te voy a dejar ir a una fiesta si me lavas el coche, le dice el padre al hijo. Eso es un acto de corrupción. Si no me das dinero, te voy a acusar con mi mamá de que llegaste borracho el otro día. Eso es un acto de corrupción. Aceptar dinero por parte de otros, pagarlo porque no nos infraccionen, esos son actos de corrupción. Entonces, el reto social es justamente disminuir la corrupción. ¿Y cómo hacerlo? El México en el que vivimos, a mí me llama la atención, si ustedes acostumbran leer, y leen Los hijos de Sánchez, por ejemplo, si leen historias del México independiente, y así en cada época de nuestra historia, y van a encontrar justamente un factor común, la desigualdad social. Un país lleno de dos clases genéricas, los pobres, los extremadamente pobres y los ricos. De tal suerte que en el curso de la historia, pues se ha ido manejando paulatinamente un aumento en la desigualdad social. Ya son conocidas frases como cada vez en el mundo hay más ricos, no, hay más pobres, pero dentro de esa pobreza, está justamente la concentración de una enorme riqueza en pocas manos y una extremada pobreza que ha llevado a millones de personas
a tener cada día menos. Bueno, estos tres problemas sociales que se identifican en México y en el mundo necesitan atención y no son producto de la pandemia. Esto es bien claro. Y esto hace que se recomponga políticamente en todo el mundo. De tal suerte que de pronto surge una política económica mundial que decide fomentar y apoyar la globalización. Y la globalización, por supuesto, que trae beneficios para toda la población. El problema está en que generó mayores beneficios para unos cuantos y generó enormes problemas para muchos. Y alentó justamente la desigualdad social en el mundo, que a su vez generó, fue transformando, fue gestando un hartazgo por la clase política, por los que estén en el poder, y por supuesto, pues entonces los políticos, sobre todo de ultraderecha, los políticos de fuerte ortodoxia, que aplicaron una máxima que muchos conocen. Hay que darle a escuchar al pueblo lo que quiere escuchar. Y en este sentido, pues yo voy a hacer a América grande. Yo voy a acabar con la delincuencia en 7 días. Yo voy a terminar con el problema de los migrantes. Y retóricas de ese sentido es lo que la gente quiere escuchar y es lo que los lleva a ser los gobernantes de muchos países. Y algunos son, créanme, particularmente y singularmente folclóricos. Y ser presidente e insultar a sus ciudadanos, pues eso es justamente producto de la ignorancia de su pueblo y obviamente de sus gobernantes. Y en este sentido, pues esa política económica en la que se enmarcó la globalización y que ha sido defendida por gobernantes como en Francia, como en Alemania, pues empezaron a tener contrincantes que aprovecharon para generar esta demagogia y llevar entonces al poder a esa ultraderecha, a ese dogmatismo, a ese populismo. Y entonces hoy en el mundo, pues hay dos tipos de gobiernos: aquellos que impulsan el neoliberalismo y aquellos que impulsan justamente un aspecto social. Y sin embargo, los problemas sociales en cualquiera de los dos gobiernos no se están combatiendo de manera efectiva. ¿Y por qué? Pues porque no se entiende, no se comprende qué es un problema social. Y mucho menos aún lo plantean con propuestas claras y específicas. Y en este sentido, bueno, pues acotémonos ya. Este es el contexto mundial y nacional en el que nosotros participamos. Y en tal sentido, del momento actual, debemos de comprenderlo como un problema de crisis de salud mundial. Y el virus lo que ha mostrado es justamente que el mundo no está preparado por la deficiencia en los sistemas de salud. Entonces, no hay gobierno
ni neoliberal, ni populista, ni ninguno que actualmente esté en el poder que tenga un sistema de salud adecuado para hacer frente a esta pandemia. Y no necesitamos una pandemia en el caso de los mexicanos para conocer que la salud pública es extremadamente deficiente. Los que hemos podido conocer el sistema de salud en las salas de urgencia, en hospitales, pues pocos son realmente los que encontramos que los enfermos no estén hacinados, que los enfermos no tengan la atención debida, que no exista la infraestructura suficiente. Y entonces, justamente para poder lograr un sistema de salud adecuado, pues es indispensable que haya un crecimiento económico que genere riqueza en el país y políticas públicas realmente comprometidas a salvar el problema de la salud en el país. El asunto siguiente de la crisis de salud por su larga duración, pues ha sido justamente el exacerbar la desigualdad social. Los que tenemos la oportunidad de ser mano de obra calificada, los que tenemos la oportunidad de ser empresarios, los que tenemos la oportunidad de tener ingresos recurrentemente fijos, permanentes, constantes, pues no tenemos la necesidad de salir a las calles, pero muchos han tenido que hacerlo, muchos perdieron su empleo, perdieron sus ingresos y por supuesto tienen graves dificultades económicas. Y esto entonces se va a traducir también en un incremento en los actos delictivos, en los actos de violencia. Las familias mexicanas hoy se están reportando cada día más denuncias por violencia, y no solamente hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos, en fin. Entonces, justamente esta dificultad económica que todos en algún momento presentamos es lo que a nuestra mente le lleva a crear conflictos y, por supuesto, actos violentos. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos que el reto fundamental en estos momentos, pues es solucionar el problema de salud. Y eso no lo hacemos con demagogia. Por lo tanto, no tenemos que llegar a criticar a los contrarios políticos. No tenemos que llegar a decir, yo en 5 minutos les resuelvo. No tenemos que hacer promesas solamente con la intención de ganar el voto. Hay que comprender que es un problema social, hay que entenderlo muy bien, porque solamente de esa manera podemos hacer propuestas de solución que van a estar enmarcadas dentro de la política pública, que si algún día llegan a ser gobernantes, pues deberán de aplicar. En la evolución de la crisis de salud y de la crisis económica, pues va a haber un tercer elemento sustancial, el incremento de personas que por falta de oportunidades decidan irse a operar en la delincuencia. El peor de los escenarios es que la delincuencia crezca, se fortalezca y por lo tanto, como se ve de manera ficticia en muchas películas, en muchas series de televisión, pues que justamente empiecen a raptar niños,
empiezan a raptar mujeres para incorporarlos a su delincuencia, a convertirlos en sicarios, a transformarlos de personas, de ciudadanos honestos, a delincuentes. Y esto va a hacer que crezca de manera sustancial la inseguridad de nuestro país. Entonces, realmente, pues, nosotros tenemos que considerar estos elementos como los más importantes y como los más urgentes. Enfrentar una crisis como pudiese ser una guerra, pues lleva justamente a la destrucción de la infraestructura física. Y por lo tanto ahí se tiene que suspender la vida de la población. Y por lo tanto no hay escuelas, no hay empresas que produzcan, no hay absolutamente nada que darle a los ciudadanos. Nosotros estamos en una guerra contra un bicho que es totalmente invisible y que hemos tenido que atacar. Y dentro de los más afectados, efectivamente, están los jóvenes y están los niños que están actualmente estudiando. Los niveles educativos de nuestro país no es objeto de ninguna refutación al respecto. Está realmente muy bajo en las pruebas, en las evaluaciones, en los indicadores sobre la medición educativa de México. Siempre salimos mal preparados. Hay, por supuesto, visiones. Hay aquellos que dicen que hay que reforzar más, exigir más a los estudiantes. Y hay otras que opinan que hay que ser más laxos, que hay que permitirles ir a la escuela y con solo asistir, pues ya se aprueben. Entonces, en este sentido, pues lo que nosotros tenemos que evaluar es cuál de esas dos propuestas podría realmente llegar a elevar los niveles educativos del país. Un indicador que muestra la deficiencia educativa es justamente que se tenga que usar una herramienta tecnológica de la cual muchos mayores que dan clases tanto en nivel primaria, secundaria, bachillerato, universidad e incluso posgrado, son mayores que rechazan el uso de las tecnologías. Y hoy tenemos que aprender rápidamente, aprender mal, y muchos están colapsando. Dicen comentarios misóginos, dicen groserías, dicen muchos elementos totalmente negativos. Y los más particularmente deficientes, pues deciden simplemente no dar clases. Total, de todas maneras me van a estar pagando. Entonces, es un reto sustancial social actualmente que nosotros planteamos y replanteamos cómo vamos a solucionar la deficiencia educativa que se ha incrementado aún más en este México y en este momento de pandemia. Entonces, el ser retóricos, el criticar, no nos lleva a nada. Pensemos en plantear soluciones a ello. Y eso es lo que debemos de externarle al ciudadano. El ciudadano hoy está totalmente cansado de discursos. Es bonito decir, mi partido va a solucionar el problema, mi partido en el pasado ha sido lo mejor, mi partido solucionaría en un par de semanas este conflicto, mi partido hubiese actuado diferente. Y lo que se le viene a la mayor parte de la gente que ya está harta de ese discurso
dogmático es, bueno, ¿y por qué cuando se estuvo en el poder no se hizo nada al respecto? ¿Por qué no se solucionó al respecto? Entonces, este discurso repetitivo, reiterado, es algo que se debe de evitar a toda costa y se deben enfocar más en propuestas. Y esas propuestas deben de ser bien pensadas, bien estructuradas, de tal suerte que den realmente una pauta de solución efectiva para los problemas sociales de nuestro país. Si nosotros seguimos utilizando a los pobres como un activo electoral exclusivamente, pues va a ser muy complicado. Dentro de los estudios, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de realizar, que hemos tenido la oportunidad de revisar, de estudiar, pues justamente en México, cada vez que hay elecciones, sube de manera automática el uso de efectivo. Y esto es porque justamente los pobres que no tienen se conforman con recibir un poco de apoyo financiero y económico ante sus dificultades. Esto lo debemos de ver como un acto de corrupción. Esto es lo primero que nosotros debemos de evitar a toda costa. De tal suerte que, pues, los retos sociales para este 2021, como ven, no son nuevos, son estructurales, pero sí hay algunos que requieren especial atención, pronta atención y sobre todo propuestas efectivas de solución. Y en este sentido, los que yo acabo de mencionar, pues son los que particularmente creo que debemos de considerar. Y pues ya, por último, pues debemos de ser serios, objetivos cuando hagamos las cosas. Yo no tengo inconveniente alguno en esperar cuando me hacen invitaciones tan gentiles como esta y que por la enorme amistad que me liga con Jorge, pues espero. Pero créanme, participé aquí desde las 10 de la mañana y fue mucho el vacío que yo encontré en esta reunión. Pues muchas gracias y quedo abierto para sus dudas, preguntas o lo que sea, menos groserías.